Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero hablarte de uno de los errores que veo en muchos youtubers o en todos los canales de YouTube de suculentas. Lo he visto en aquellos youtubers que tienen muchos suscriptores, pocos suscriptores, tiempo, ya con mucho tiempo, ya con muchos videos, y sigo viendo este error, del cual te quiero comentar hoy, precisamente ayer. Porque sí, amigos, de repente también veo otros canales de suculentas, sobre todo de habla portugués, habla portuguesa es lo que más veo. Y vi ese error una vez más y dije, tengo que hacer un video que hable de este error para que tú no lo cometas. Bien, lo primero que debo decirte es que observes esta hermosa queveria, probablemente un híbrido de queveria Gila, lo grandísima que está porque es enorme, muy grande. Mis manos no son buena comparativa, de verdad. Mira, por ejemplo, te las comparo con estas tijeras. O sea, esta queveria es gigantesca. Y para lograr eso, hemos usado una maceta muy grande. Pero ¿por qué yo uso macetas grandes, Chuyito? ¿Por qué? Háblanos de ese error del cual tú comentas sobre muchos youtubers que siguen cometiendo ese error y que por eso la gente lo sigue cometiendo una y otra vez. Es más, he ido a diferentes viveros de plantas suculentas y siempre veo el mismo error. Y cuando veo las suculentas, son suculentas chiquititas, pequeñitas. Pues hoy te voy a revelar cuál es lo que yo considero uno de los principales errores de muchos cultivadores aquí en esta plataforma. Mira, sucede lo siguiente. Las suculentas, pues, son plantas como la que tengo aquí. Mira, como este Cuicatecanum, qué bonito va. Y de este lado tengo un cactus. Los cactus viven en suelos muy arenosos, amigos. Viven incluso entre piedras de montaña, viven en rocallas. Y entonces eso hace que vivan en un sustrato muy seco, muy pobre. Ahora, ellas se han adaptado a vivir en zonas desérticas, en zonas donde hay mucha piedra, pero no significa que no podamos mejorar su cultivo cuando tenemos una tierra más rica en materia orgánica o en nutrientes. Los cactus están preparados para sobrevivir en condiciones muy extremas y esas condiciones hacen que se queden chiquitos durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas imitan los sustratos o los suelos de esos lugares desérticos en donde crecen algunas suculentas o algunos cactus. Lo que yo digo es que el error que yo he visto es seguir cultivando suculentas, incluso también cactus, en suelos muy mineralizados o en suelos muy pedregosos, o hacer mezclas de tierra que contienen mucha vermiculita, mucho tepojal, muchas piedras o incluso mucha perlita. Porque eso lo que va a hacer es que tus suculentas no crezcan y no se hagan gigantes y se queden chiquititas. De hecho, me he cuestionado si este mecanismo es para lograr que se venda más la planta. Porque una planta que se queda chiquita, que no crece, no produce bebés, no saca más hojas. Entonces también eso pudiera ser un truco publicitario. Vamos a generar ahorita un sustrato en el que te voy a mostrar cómo es el sustrato por el cual yo digo que muchas personas cometen este error. Y que este error lo que hace es que la suculenta no crezca bien. Aquí, por ejemplo, tengo tierra. Puedes usar la tierra que tú quieras, tierra negra, pero lo que vamos a hacer ahorita es aplicar porcentajes para que veas. Aquí, por ejemplo, este sería más o menos medio litro de lo que es tierra, y en los invernaderos o aquí mismo en los videos de la plataforma, muchas personas te van a decir que esta es una buena combinación. Puede ser que les pongan perlita, arena de río, tepojal, puede ser también piedra, incluso hasta carbón le ponen. Y entonces el sustrato queda excesivamente con mucha sustancia inerte, es decir, muy pedroso, muy pedregoso. Te voy a revolver. Como de nuevo, este error lo he visto muchísimas veces en muchos canales. Y nos hacen creer que las suculentas deben de estar en una tierra como esta. Muy mineralizada. Pero no con minerales nutritivos, sino con piedras, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta tierra casi no tiene un componente de nutrientes para las plantas. Y lo que va a hacer es que la suculenta o el cactus incluso se quede chiquitito durante mucho tiempo. Porque también las raíces les va a costar más trabajo extenderse. Y esto yo lo he visto una y otra y otra y otra vez en todos los videos que nos recomiendan una tierra seca. Eso es lo que yo llamo tierra seca. ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno que nos recomienden esta tierra? Para vendernos más plantas. Las plantas no crecen, las plantas se quedan pequeñitas y entonces eso hace que ellos vendan más plantas. Ahora, esto yo lo he visto mucho también con la gente que le da miedo los riegos. A veces hay personas que nos da miedo regar suculentas y creemos que al tener la planta en un sustrato seco, la planta va a sobrevivir mejor, pero esto es todo lo contrario. Si nosotros nutrimos más la suculenta, la planta va a crecer más y va a desarrollar un sistema radicular impresionante, haciendo que la planta sea más fuerte, pero también más resistente incluso a la pudrición. Ahora, yo por ejemplo, si te das cuenta, usaron aquí mucha perlita, yo no, yo le pongo más tierra. Yo hago que la perlita sea un octavo, un cuarto, o sea, que no sea la parte principal de la tierra, solamente un componente. Mira, por ejemplo, aquí yo le pondría otros 2 litros de tierra para que la perlita nos ayude a que no se encharque el sustrato, claro, pero que esto tenga tierra para que la planta pueda comer, porque si no hay tierra, las raíces no pueden comer. Si tú empiezas a hacer tus suelos más ricos en nutrientes, que empieces a hacer tus suelos más ricos, incluso con muy poquita perlita, vas a notar de pronto que las suculentas van a crecer más. Mira, por ejemplo, aquí yo lo que estoy haciendo es agregando mucha tierra. Aquí puedo agregar un poquito más de tierra todavía. ¿Para qué? Para que el sustrato esté boscoso, lo que yo llamo un sustrato boscoso. Este sustrato boscoso lo que va a hacer es que la suculenta crezca más. Aquí te puedes dar cuenta que ya hay más tierra que perlita, hay más tierra que arena, hay más tierra que piedras. Porque sí, eso lo he visto una y otra vez, lo repiten los youtubers de que, sustrato de suculentas y nos dan un sustrato muy pobre en materia orgánica. Si tú haces eso, lo que va a pasar es que la suculenta va a tener un excelente drenaje, pero no va a tener alimento para crecer y no va a lograr que las raíces se desarrollen bien. Ahorita lo que yo voy a hacer es traer 1 litro de... ¿qué? Voy a traer 1 litro de agua, queridos amigos, 1 litro de agua. 1 litro de polvillo de coco y lo voy a poner, porque el polvillo de coco es esponjosito y a las suculentas les encanta para estimular el crecimiento de las raíces. Vamos a poner su polvillo de coco, mira el polvillo de coco, y vamos a empezar a mezclar. Y vas viendo la diferencia. Incluso hay personas que cultivan sus suculentas en tierra directamente. Lo he visto también mucho en personas de campo, que vivimos en el campo y que cultivamos las suculentas en una tierra más suelta, más viva de nutrientes. Las suculentas crecen más. Yo le llamo tierra boscosa. No solamente eso, le vamos a poner su triple 17, su triple 15 para que tenga alimentos la planta. ¿Y qué va a pasar con esto, Chuyito? Pues que la planta va a tener muchas reservas de nutrientes y va a generar unas raíces tan grandes que van a crecer bien bonito. Te voy a mostrar algunas suculentas que ya les hace falta de trasplante. Quiero que las veas y vas a ver lo grandes que está el sistema radicular. Aquí, por ejemplo, tengo una Echeveria paloma y quiero que veas el sistema radicular, que debe ser un sistema radicular muy sano. Mira, hasta abajo están las raíces han llegado hasta abajo, la tierra se mantiene compacta. ¿Por qué? Porque la raíz ya llegó hasta abajo de la maceta, llegan las raíces. Si tú tienes una tierra con mucha perlita, con mucho tepojal, con mucha piedra, no dejas espacio que las raíces crezcan, no dejas que la planta coma, y lo que va a pasar es que la planta no va a crecer, va a tardar 3 o 4 veces su crecimiento. Es decir, alentan la planta. Yo no entiendo muy bien si es porque no sepan o porque les conviene de algún modo vender la planta de este modo y dejan la planta en este tipo de sustratos muy pobres.
Y lo que pasa al final es que la planta no crece. Vamos a sembrar esta Lady Grey en una macetota bien grande con mucha tierra esponjosita y muchos nutrientes. Y después de un tiempo vas a ver lo mucho que creció. Vamos a traer nuestra hermosa plantita y la vamos a poner en esta macetota. Este tipo de forma de sembrar hace que la suculenta crezca muy grande, muy rápido. Sí ocupamos mucha tierra, es verdad, pero vale la pena, amigos. Vale la pena porque la planta va a crecer gigantesca. Yo he logrado que las plantas tripliquen o hagan su crecimiento hasta 5 veces más rápido, poniendo la tierra con menos piedras. Porque hay gente que hasta la siembra en puro carbón y de verdad que las plantas yo las he visto que no crecen y no crecen y no crecen y no crecen y no crecen. ¿Por qué? No se les logran hacer grandes también, como que la planta se queda chiquita y no crece y no crece y no crece. Pues es por eso, esa es una de las principales razones, que usan unos sustratos que ni siquiera a los cactus. Si tú tienes un cactus y lo empiezas a cultivar en un sustrato rico en materia orgánica, también vas a ver que ese cactus va a crecer mucho. Y no solamente eso, mineralizar las suculentas hace que crezcan. Mire, vamos a poner sus triple 17 aquí, que esté nutrida la planta. Luego me regañan que porque sobrenutro las plantas. Sí, las sobrenutro, pero he tenido unos resultados maravillosos. Vamos ahora a regar esta belleza. Le damos un muy buen riego. Y de pronto vas a ver cómo no cometer ese error va a hacer que tú tengas suculentas más lindas. Ahora, se dice que si usamos un sustrato con más piedra, lo que va a pasar es que la suculenta no se va a pudrir. Pero eso no tiene nada que ver. Si nosotros controlamos bien los riegos y la suculenta tiene un sustrato que no sea con tanta piedra, le va a beneficiar, no se va a pudrir la planta. La planta se va a pudrir por un mal control en los riegos. Un mal control en los riegos. Yo por eso siempre dejo mi plantita sin piedrita. Que bueno, ese es tema de otro asunto, porque hay gente que le pone piedrita de decoración, lo puedes hacer. Pero a mí me gusta dejar las suculentas sin piedrita para poder ver el riego y controlar mejor el riego. Tengo mis suculentas bajo plástico lechoso. Cuando llueve, ellas no se mojan con agua de la lluvia. Esa agua yo la recolecto. Entonces cuido que el riego no sea excesivo. Pero tener la suculenta en un buen riego, en un riego de por lo menos una vez a la semana, bien controlado, y en una maceta grande y con tierra nutrida, hace que las suculentas se vuelvan grandes y hermosas. Y eso lo he visto una y otra y otra y otra vez. Porque si tú crees que las suculentas viven en suelos pobres, sí pueden vivir en suelos pobres, pero no van a crecer, no se van a reproducir bien, no van a tener un tamaño grande y no van a estar tan sanas. Y eso es algo que yo he visto una y otra vez y siempre se repite. Y el problema es el tipo de suelo que utilizamos. Haz la prueba, te invito a que pruebes este tipo de sustrato que te enseñé a hacer ahorita, que lo hagas y de verdad vas a ver un cambio significativo en tus suculentas en menos de un mes. Yo te lo garantizo. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.